Encantados se encuentren por acá una vez más en esta sesión virtual clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, en donde pretendo abordar lo vinculado al derecho a la defensa, juez natural y presunción de inocencia como garantías constitucionales que se ubican en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también vinculado a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, reformado recientemente en septiembre de 2021. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases, disertaciones virtuales sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los que tengan gusto de acceder al mismo y encontrar respuestas que estén vinculadas al área de lo penal, tanto en su aspecto sustantivo como en su aspecto adjetivo. Bueno, estimados míos, por fin se da esta clase pautada para el comienzo de este año 2022, que por razones de carácter personales, por razones de carácter familiar, la gravedad de un familiar que gracias a Dios, gracias a la providencia, ya se restableció, bueno, fue fijada, entiendo que ya creo que esta es la tercera iría la vencida, creo que por 2 viernes anteriores y que no pudieron darse. Yo me planteaba la posibilidad de darla yo solo y grabarla y enviárselas a ustedes, pero no es que perdía un tanto la calistenia, el calor de tener frente a alguien que me esté escuchando y que uno advierta sobre los errores, etcétera, sino que ni siquiera tenía tiempo. Es decir, dentro de las ocupaciones mías, tanto académicas, profesionales, de asesoría, de redacción, poco tiempo me quedaba siquiera en la semana para yo darles esta clase, que sea de forma sola y grabársela, ¿ok? Además de un hecho que yo el sábado no toco computadora. Si hay un día que yo me precio de no abordarlo, es el día sábado. Los domingos recomenzamos, la semana también. Pero si hay un día que lo dedico a otras cosas, es el día sábado. Entonces, bueno, hoy inclusive estaba a punto, inclusive de abandonar esta sesión de hoy. Bueno, había la gravedad de un perrito, pues, ya con 16 años, ya había pasado 2 años de su vida y que, bueno, ahí lo dejé, acompañé de otras personas en la clínica veterinaria, a ver si se queda la opción del sacrificio, ponerlo a dormir, como se dice ahora, o continuar parapeteado con la cantidad de pastillas, etcétera, etcétera. Bueno, estimados, aunado a ello, la seguidilla de la sesión anterior vinculada a esta sección o estas secciones de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central, siquiera la he podido colocar en YouTube, pero que ya fue abordada por nosotros y en la cual entendía que ya habíamos culminado con el esquema de lo que yo denomino el debido proceso extensivo. Es decir, las normas constitucionales, las normas de garantías constitucionales que están vinculadas al proceso y específicamente al proceso penal, pero que no se inserta dentro del propio artículo 49, que de una forma a partir del año 1999, con la publicación de la Constitución el 30 de diciembre del año 99, y hoy nos encontramos en un día 4 de febrero, el día que estoy haciendo esta transmisión. Allá lo que consideren esto un día histórico, bueno, indudablemente que histórico fue por todas las consecuencias anteriores, y yo veo que a todo el mundo se le entrevista y sobre el 4 de febrero, y hay una persona sobre la cual yo quisiera conocer la opinión y que está viva, que debe estar rozagante, inclusive menor o mayor que yo, pero unos añitos, que es Irene Sáenz, quien fue candidata en el año 98 y que mucho debe saber sobre todo lo que ocurrió
en ese año 98. Yo veo que a la licenciada Irene Sáez Conde se le hace entrevistas sobre su vida en los medios, como Miss, como etcétera, o inclusive hasta como alcaldesa, o inclusive hasta como gobernadora, pero poco se sabe de los intríngulos y de lo que ocurrió en ese año 1998, en la cual ella fue candidata. Algo debe saber. Pero bueno, desliguémonos pues de esta consideración y pasemos a lo nuestro. Entonces, obviamente, si ya concluimos lo vinculado al llamado debido proceso extensivo, vamos a abocarnos a ese debido proceso propio, aquel que se encuentra presente en el artículo 49, con garantías sumamente importantes. Fíjense que esta sesión yo la encabezaba o decía que iba a abordar sobre el llamado derecho a la defensa, el juez natural y la presunción de inocencia, que son obviamente las tres primeras garantías que se encuentran presentes en el artículo 49 de la Constitución. Y aquí yo me rehago en la explicación, porque se suele decir que ese artículo 49 de la Constitución obviamente es una garantía, pero repleta de derechos. ¿Recuerdan ustedes que aquel concepto que se hablaba del derecho, el derecho como tal, que es asunción de goce, de disfrute de una determinada cualidad o potestad, derecho a la defensa, derecho a la propiedad, derecho a la posesión, etcétera? Y que la garantía, si no lo decían los profesores de introducción al derecho, las garantías son los mecanismos a partir de la cual se permite el restablecimiento de un derecho. Y que por lo tanto, cuando uno habla de debido proceso, así en forma genérica, como una garantía, tendrá el derecho a alguien, el derecho, fíjense, de exigírtelo, pero espérate, párate ahí. Dime qué derecho dentro de la garantía al debido proceso tú estás alegando. Si se tratara el derecho a la defensa, si se tratara el derecho a la presunción de inocencia, si se tratara el derecho a la no confesión coactiva. Se nos dice que la garantía es el mecanismo que permite el restablecimiento de un derecho. Entonces, bueno, ese concepto de la garantía al debido proceso, obviamente se inserta de una forma relativamente novedosa en el ámbito venezolano, porque realmente a nivel constitucional, esa noción debido proceso, due process of law, fair trial, se encuentra presente a partir de la Constitución del 99 en el ámbito constitucional. Claro que previamente tenía una inserción en el Código Orgánico Procesal Penal, cuando se habla de proceso y debido proceso en el primer artículo del Código Orgánico Procesal Penal, que como ustedes saben es preconstitucional. Fue promulgado en 1998 con una plena vigencia a partir de mediados del año 1999 y otras 2 o 3 normas por allí, entre ellas la derogada Ley Orgánica de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, que hablaba también del concepto de debido proceso. Pero bueno, ya inserto dentro de la propia Constitución, en aquel capítulo en donde se habla de las garantías fundamentales, de los derechos fundamentales, que inicia a partir del artículo 19 de la Constitución, obviamente que ese debido proceso en el 49 es una noción sistémica. Son como los sistemas, ¿ok? Que se encuentran todos imbricados, que se encuentran todos relacionados. La diferencia entre un sistema y un conjunto es un agregado de cosas. Una bolsa, cuando fuiste a un centro comercial y allí están unos zapatos, allí está una blusa, allí está un libro. En cambio, un sistema, imagínate el sistema humano en el cual todo se encuentra vinculado, el corazón vinculado al estómago, vinculado al pulmón. ¿Qué significa esto? Que si tú quitas algún elemento de ese sistema, todo se cae, todo se desintegra, se hace asistémico esta garantía y por lo tanto todo ha de estar relacionado. Si decimos que ese debido proceso está repleto de derechos y que uno es el derecho a la defensa u otro es la no confesión coacta o el derecho al juez natural, a lo mejor vendrá algún juez y te dirá, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo te permito el derecho a la defensa, pero no ante un juez que no sea el juez natural. Yo te permito
que te defiendas, pero no ante el juez natural, o yo te permito que acudas ante el juez natural, pero posibilitándote la confesión coacta. Pues de alguna forma se desentronca, cae el concepto de debido proceso, porque tiene que ser sistémico, todo tiene que estar vinculado. ¿Cómo se reclama un debido proceso? Obviamente, a través de otras garantías, accediendo al proceso y veo que hay vulneración al mismo, bueno, yo acudo a las excepciones, yo acudo a los recursos, a la solicitud de nulidad, al amparo. Y fíjate que dejé el amparo de último, porque a lo mejor muchos creerán que como el amparo está descrito en el artículo 27 de la Constitución y el artículo 49 es el que define el debido proceso en la propia Constitución, solo a través de procedimientos constitucionales, entre ellos el amparo, se podrá reclamar al debido proceso. Y ello no es así. A través de la propia ordinarización de peticiones, la propia ordinarización de pretensiones que se esbozan dentro de un proceso, se puede reclamar al final del camino ese debido proceso. Pero es obvio que esa noción que tiene el artículo 49 de la Constitución es una tacita de plata. Es decir, está muy bien concebido, está asumido de una forma sistémica. No sé si se los dije con anterioridad, pero como ha pasado tanto tiempo y a lo mejor muchos de ustedes no vuelven a las clases en YouTube, muchos de ustedes creen que solamente se trata de, ¿cómo es que llaman ahora en la universidad? Clases, ¿cómo es? Presenciales, no. Ahí tienen un nombre, ¿ok? Que es por la forma virtual, pero que es al mismo tiempo. No, señor, para eso están guindadas en YouTube. Palabra guindada es como fea. Colocadas en YouTube a los efectos de que puedan volver sobre ella. Entonces, es una noción sistémica y fíjense que va como increciendo, ¿verdad? Así como una coreografía, así como una especie de ballet. Fíjate que arranca ese artículo 49 con el derecho a la defensa. ¿Y por qué me defiendo? No se dilata el constituyente. Numeral segundo, porque soy presunto inocente. ¿Y ante quién yo ejerzo el derecho a la defensa? No se dilata el constituyente. Y está a renglón seguido, numeral tercero, ante un juez. ¿Y qué debe tener la característica de esa audiencia ante el juez? Bueno, ha de cumplirse con términos, plazos y lapsos. ¿Y qué condiciones debe tener ese juez? Numeral 5 del artículo 49. Ser un juez idóneo, competente, imparcial. Que además, y entonces viene el numeral 6 para hablarte de, perdón, el numeral 49.4 para abordar que el juez debe ser conocido. Entonces, ¿y de qué forma yo alego esto? Bueno, a través de los testimonios, pero numeral 5, no puedo ser obligado a una confesión coacta, ni los que están cercanos a mí estarían obligados a declarar. Si todo esto se estructura en una base de principios procesales que es el sustento, digamos, material del asunto, el principio de legalidad sustantiva, 49.6, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. Si todo lo anterior ocurrió bien, bueno, allí está el numeral 7, cosa juzgada, imposibilidad de nueva persecución. Si todo lo anterior ocurrió mal, allí está el numeral 8. La llamada, la omisión injustificada por parte del juzgador. Como te das cuenta, es una garantía que se imbrica, que está francamente relacionada. Es como que tú dijeses, bueno, estoy sentado en un pupitre y le quito a ese pupitre el respaldar. Bueno, pupitre no será, pues será un taburete, pero eso no podrá llamarse de forma alguna un pupitre. Todo se encuentra francamente relacionado a los fines de conseguir un objetivo. Es decir, el llamado carácter esencial de la garantía al debido proceso. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir abordando esas características vinculadas al debido proceso propio
Y ese debido proceso propio que se encuentra en el artículo 49, bueno, tiene muchos derechos. El derecho al juez natural, competente, idóneo, preexistente, el derecho a la no confesión coactiva, el principio de legalidad sustantiva, el derecho al non bis in idem, el derecho a la cosa juzgada. Ese debido proceso propio que se ubica en el artículo 49 comenzaría abordando el llamado derecho a la defensa, en la cual se ubica también el descargo probatorio, el derecho a la alzada, la presunción de inocencia en el numeral segundo y el derecho a la audiencia en el numeral tercero del artículo 49 de la Constitución. Pero es obvio que en algún momento alguien tiende a sinonimizar derecho a la defensa con debido proceso, creyendo que es francamente lo mismo. Y no le quito la razón, es tan importante el llamado derecho a la defensa que quizás muchos sinonimizan debido proceso con derecho a la defensa. Y ello no es así. Y sobre todo la vinculación que puede existir entre el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que es otra norma distinta que está presente en la Constitución en el artículo 26, como ya se ha explicado. Y un poco la interrelación es porque a la usanza de la Constitución española del año 1978, en donde en un solo artículo, en el artículo 24 de ellos se encuentran ambas garantías, la del debido proceso y la de la tutela judicial, en Venezuela se diversifica. Y por lo tanto, ya veremos la relación que puede existir entre ese debido proceso y la tutela judicial efectiva. Por lo pronto, su ubicación numérica en diferentes artículos de la Constitución. En el artículo 49, el debido proceso, y el de la tutela judicial en el artículo 26 de la propia Constitución. La sala político-administrativa, por ejemplo, en una sentencia muy interesante, la sentencia 1459 del 12 de julio de 2001, frente al derecho a la defensa, nos indica: ese derecho a la defensa ha sido concebido como el derecho a ser oído, puesto que no podrá hablarse de defensa alguna si no cuenta con esta posibilidad. El derecho a ser notificado de la decisión, a los efectos que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa puede aportar. El derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado el procedimiento, las actas que lo componen. Así, también doctrinariamente, como dice esa sentencia, el de presentar pruebas. Así, mis estimados, sin más, vamos a ir abordando este debido proceso propio. Antes de entrar en el numeral primero, que como tienen ustedes acá presente, es el numeral primero del artículo 49, el que habla del llamado derecho a la defensa, ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Veamos cómo encabeza el propio artículo 49 el asunto. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, y allí pasa a enumerar los elementos que conforman dicha garantía al debido proceso propio. ¿Qué quiere decir ese encabezado? Yo lo denomino la perennidad del debido proceso. Se mantiene de forma perenne en toda etapa y grado de la investigación y del proceso. Es decir, tanto en la etapa investigativa del proceso como en la etapa, digamos, de actuación judicial propiamente dicha. Debe estar presente, respetarse la garantía al debido proceso. Pero fíjate, en toda actuación administrativa y procesal, por lo tanto, en actuaciones administrativas, en actuaciones de intervención judicial. Y esto te lo digo porque un gran doctrinario, el doctor Carmelo Borrego, en un libro interesantísimo que se llama Actos Procesales y Nulidades, él esboza la tesis de que los actos de investigación son actos administrativos y que solamente empezaríamos a abordar actos procesales con la actuación jurisdiccional. Yo no comparto esa tesis.
Basta con observar con que los actos de investigación están regulados, no, por ejemplo, en una ley orgánica de procedimientos administrativos, sino que están regulados en un código orgánico procesal penal. Pero es que además, para atacar los actos de investigación, no acudimos a los recursos administrativos, recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, recursos de revisión, ni mucho menos acudimos a lo contencioso administrativo, asumiendo lo que nos indica la ley orgánica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, recurso para la nulidad de actos administrativos de efectos particulares o de actos administrativos de efectos generales. No, acudimos a medios procesales, las excepciones, los alegatos, los recursos. Pero es que, a fin de cuentas, si aceptáramos la tesis de que los actos de investigación son actos administrativos, de igual forma ese encabezado del artículo 49 obliga a que aún en ese tipo de actuaciones se debe respetar las pautas del debido proceso. Así sin más, vayamos al numeral primero del artículo 49, que es el que obviamente esboza desde un punto de vista constitucional el derecho a la defensa. Como lo están viendo, es un numeral muy extenso. Muchos son los objetos a regular presentes en dicho numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Vamos a leer la primera frase. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Esa primera frase, mis estimados, y ya los cuadernitos, pues para que estén anotando todo lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Nos hace dividir el derecho a la defensa en A, la llamada asistencia letrada, y B, la llamada defensa personal. Como usted se puso así medio tenso, profesor, y está hablando de defensa personal, es que a lo mejor va a ser una práctica de judo, de karate, nada de esto. No. Cuando hablamos de defensa personal, obviamente es la que asume el propio procesado. Y la asistencia letrada es la que surge de un profesional del derecho que respalda los alegatos, las pretensiones del defendible, y específicamente en nuestro caso en un proceso penal. Los códigos, tanto sustantivos como adjetivos, son tan complicados, son tan enreversados, que obviamente nadie puede creer que puede asumir una defensa personal con un grado de satisfacción de intereses, con un grado de probabilidad óptima de salvaguardar los derechos propios, con ese conocimiento no científico, no sobre la ciencia del derecho, ¿ok? Sobre ese conocimiento lego. Y parece que lo que estoy diciendo es una contradicción, porque lo lego es la ausencia de un conocimiento, en este caso del jurídico. Entonces imagínense ustedes abordar la noción, por ejemplo, de parámetros que se ubican en parámetros legales como, y me voy por lo bajito, ¿qué quiere decir sana crítica en la apreciación de la prueba? ¿Qué quiere decir proporcionalidad de los medios en la legítima defensa? ¿Qué querrá decir no existe el allanamiento en las incidencias de apartamiento? Pero son conocimientos que respaldan realmente el ejercicio de una pretensión de asistencia. Entonces, dividido en defensa personal, la que asume el propio procesado, versus o al lado de la llamada asistencia letrada, la del profesional. Por cierto que esto se instrumentaliza también en el Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los llamados derechos del imputado. ¿Okay? Hay una obra importantísima de un autor argentino que se denomina de igual forma los derechos del imputado. Pero para el debido proceso yo recomiendo fundamentalmente tanto el trabajo mío que está en la
jornada número 10 de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, que se llama Debido Proceso y Medidas de Coerción, y el trabajo del autor español Joan Pico y Junoy, un trabajo ya clásico que se denomina Las garantías constitucionales del proceso, además de muchos otros autores. En fin, para no hablarle de muchos textos. Pero también existe lo que se llama el derecho a la defensa del procesado versus el derecho a la defensa de las partes en el proceso. Oído. La primera clasificación sería distinguir entre defensa personal y asistencia letrada. La segunda sería distinguir entre el derecho a la defensa del procesado frente al derecho a la defensa de las otras partes en el proceso. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué es eso? SERPA, Ángel SERPA. Las otras partes en el proceso podrán alegar el derecho a la defensa, es decir, la víctima podrá alegar el derecho a la defensa, el Ministerio Público podrá alegar el derecho a la defensa. Pues ciertamente sí, pero obviamente alegarían el derecho a la defensa de sus intereses procesales. ¿Me explico? La víctima tendrá derecho a apelar de una sentencia que le desfavorece. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, tendrá derecho a apelar de una sentencia que le desfavorece. Y resulta que se mantiene escondido el expediente. No se permite, no permite el tribunal que se vea el expediente a los fines de poder interponer el recurso. Entonces, obviamente, que esta distinción del derecho a la defensa sería distinguir entre el derecho a la defensa del procesado versus el alegato del derecho a la defensa de las otras partes en el proceso. Fíjate que tan es así que el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal distingue entre las causales de nulidad a favor del procesado frente a las causales de nulidad a favor de las otras partes. Nulidad de los actos procesales. Habla a favor del procesado cuando existen problemas de intervención, asistencia y representación. Es decir, cuando se viola el derecho a la asistencia, el derecho a la representación, el derecho, la exigencia de que en ese acto procesal ha de estar presente el procesado y no lo está, se le está violentando el debido proceso y por lo tanto es susceptible ese acto procesal de ser anulable o anulado. Pero volvamos a la redacción de ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Ya salimos de la primera frase. Vámonos con la segunda. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga. Es lo que se denomina el derecho a la imputación. Es decir, el derecho al conocimiento preciso de la imputación. El concepto de cargo que maneja allí la Constitución, no vayas a creer que se trata de un cargo público, de una posición en un ministerio, en una panadería, despachando café, en una notaría, en un tribunal supremo. Cargo como imputación. Imputación. Y yo voy a tomar una reminiscencia de una vieja sentencia del Tribunal Constitucional costarricense, que yo llamo las tres I. Vean mi mano, las tres I. La primera I sería la de imputación, pero ¿cómo se divide la imputación? Se divide en incriminación e intimación. Ese derecho al conocimiento de los cargos significa que para que se plasme una imputación adecuada en contra de alguien, ese alguien tiene que saber el hecho en concreto que se le está incriminando. El hecho, no quiero hablar del derecho, ¿ok? El hecho en concreto. Centro comercial, Ciudad Tamanaco, 2 de la tarde, planta baja, frente a la tienda Beco. Ahí la persona sufrió el arrebato, el arrebatón de una cartera. Bueno, ese es el hecho en concreto. Pero también se me habla dentro de la incriminación
el conocimiento de la calificante jurídica que se le da, que se le atribuye a ese hecho. Quien esté imputando no solamente lo hará bien incriminando, señalando el hecho, sino señalando la calificación jurídica. Y por lo tanto ese hecho lo califico como robo impropio en la modalidad de arrebatón, que se encuentra presente en la parte infine del artículo 456 del Código Penal. Cuidado si alguien dice, no, yo no voy a incriminar calificante, porque total, si lo voy a hacer frente a un juez, ese juez tiene lo del novi iuria curia, él conoce el derecho y por lo tanto el juez sea que lo califique. Y si el juez además tiene la posibilidad del cambio de calificación, lo cual es posible en una audiencia de imputación, en una audiencia preliminar o inclusive, no te lo pierdas, en una audiencia de juicio, entonces yo me quedo callado, que sea el juez que califique. No, en absoluto, porque frente a qué diantre me voy a defender. Si hablamos del derecho a la defensa, yo no solamente me voy a defender frente a un hecho, sino frente a una calificante. Es como quien el cónyuge que resulte demandado por una demanda de divorcio, que diga demando en divorcio, pero si usted quiere, señor juez, también proceda a la separación de cuerpo. Es más, si a su leal saber y entender lo que ocurrió fue una nulidad del matrimonio ab initio, y a fin de cuentas, señor juez, si usted lo desea, solamente rompa la comunidad patrimonial matrimonial. ¿Contra qué me voy a defender? Me voy a defender frente a un divorcio, frente a una pretensión de separación de hecho, frente a una pretensión de nulidad ab initio de un acto, de un matrimonio o de una separación o de una liquidación de comunidad matrimonial patrimonial. Entonces, obviamente que esto de la imputación implica que en la incriminación también se señale el hecho y la calificante. Imputación, incriminación, me falta una tercera I. Y la tercera I es la I de la intimación. Intimación, que sería el conocimiento de las pruebas por las cuales se está sustentando una imputación, se está sustentando un cargo. Y vamos de nuevo a la redacción de ese 49, numeral primero de la Constitución. Fíjense que lo indica a partir del primer punto. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se la investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Aquí me deriva otro derecho de ese numeral primero. Vayan anotando todo lo que se deriva de ese numeral primero del artículo 49 que aborda el llamado derecho a la defensa. Este sería el conocimiento oportuno de las pruebas, lea mis labios, de cargo. Las pruebas con las cuales se me indica son las pruebas de cargo, ¿ok? Pero fíjate que la norma indica que yo también puedo ejercer mi defensa y por lo tanto el permitirme el ejercicio oportuno de la prueba de descargo. La prueba de cargo en la cual se imputa, la prueba de descargo sería la prueba con la cual yo pretendo ratificar una defensa. Por cierto, el que imputa es el que tiene que probar. El onus probandi está en quien está imputando, lo que se llama la carga de la prueba. Yo no tendría el deber de probar nada. El defendible eres tú quien tiene que desvirtuar, y ya volveremos a ello cuando hablemos de la presunción de inocencia, el natural derecho a ser considerado inocente. Pero aquí estamos hablando el conocimiento oportuno de la prueba de cargo y el permitírseme el ejercicio de la prueba de descargo. Sigamos con ese numeral primero. Serán nulas, tercera frase, las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Es decir, si lo anterior fue mal, si hubo una imputación sustentada en una prueba que no fue puesta en conocimiento, o si se obtuvo esa prueba violentándose al debido proceso, será nula esa prueba. Es decir, si todo lo anterior se hizo mal, el resultado es la nulidad de ese acto procesal obtentivo de la prueba.
Fíjate que habla de será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Mis estimados, a eso de la obtención vamos a irlo discriminando. Fíjate que habla obtenida en violación al debido proceso. No habla obtenida en violación al derecho a la defensa o obtenida en violación al juez natural. Si esa prueba debió haber sido obtenida ante un juez y ese juez no era el juez natural, pues es una prueba susceptible de nulidad. Obtención. Obtención lo vamos a ir desgranando como la mazorca de Jojoto. Obtener la prueba, el encuentro de ella. Pero también existe el llamado a renglón seguido ofrecimiento de la prueba. Se obtuvo la prueba y se ofrece. Luego vendría renglón seguido admisión de la prueba. Obtención, ofrecimiento, admisión. Luego vendría la producción probatoria, que es lo que se denomina el desahogo de la prueba. A ver, yo obtuve los testigos en el allanamiento, lo ofrecí en la acusación, me admitieron a los testigos que asistieron al allanamiento en la audiencia preliminar, pero ahora esos testigos deben declarar en el juicio oral y público. Es la producción, el desahogo de la prueba, y ahí no nos quedamos, porque esos testigos tienen que ser apreciados en la prueba. Por lo tanto, estos tres verbos forman parte de esta obtención de la prueba sin violentar al debido proceso. Es decir, obtención, ofrecimiento, admisión, producción o desahogo de la prueba y apreciación. Todo ello conforme a las pautas del debido proceso, porque si no se realiza, entonces es susceptible de nulidad. Pareciera que ya se nos está agotando el numeral primero dentro de estos derechos a la defensa, pero me queda una frase. La frase final. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Bueno, como el tiempo me está apremiando, vamos a dejar esta parte final más las otras garantías ya ofrecidas para ser analizadas en la segunda parte de esta sesión. Hoy mismo ya incorpórense por favor a la reunión con las mismas coordenadas con las que ingresaron a esto. Hasta dentro de un minuto, pues. Saludos.